Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Esta es una lectura especial, las 12 casas, 12 mensajes distintos para ti para el mes de mayo. Así que espero que la disfrutes. Vamos a empezar con la casa 1, primero viendo cuáles son tus energías. Y así luego seguiremos hasta llegar a la casa número 12. En la casa número 1, wow, tienes la carta del As de Copas. Mira esto. ¡Qué maravilla! Es una carta donde te indica que el mes de mayo, la mano divina de Dios, del universo, de tus estrellas, en lo que tú creas, de tus arcángeles, va a estar sobre ti, protegiéndote y brindándote grandes bendiciones. Y mira, tengo que darte el mensaje también que estoy recibiendo al ver esta carta. Me hablan como de colocar un techo sobre tu cabeza, o tú colocar un techo sobre la cabeza tal vez de tu familia. Hay algo con esa energía. Para algunos de ustedes tal vez el mensaje es literal, que en el mes de mayo ustedes quieren reemplazar, renovar tal vez un techo de tu casa o del lugar donde estás viviendo. Tal vez para algunos es literal ese mensaje. Para otros tal vez estamos hablando de la posibilidad durante este mes de tener algo que puedes llamar propio, de colocar o tener un techo para tu familia. Incluso podría ser, si estás tal vez de un lugar hacia otro, encontrar un espacio o un lugar mucho más estable para ti, para tus seres queridos. Y como siempre les indico, esto depende de quienes estén viendo esta lectura. Pues depende de quién esté viendo la lectura, puede ser entonces tú con tu familia, o tú con tus hijos, o puede ser con tus nietos, depende de quién vea la lectura, que se den las cosas. Pero siento que viene estabilidad y que vas a poder poner un techo sobre la cabeza, pues tuya, si estás soltero o soltera, o de tu familia y de tus seres queridos. O sea, es un mensaje muy lindo. Pues siento que esto va a ser protección y que esto va a llegar a tu vida. Y si no es, por ejemplo, que puedes comprar tu casa propia, encuentras un lugar donde vas a sentirte como en casa, donde vas a estar feliz y tener estabilidad. Incluso tal vez, pues cuando siento esta energía de sentirte feliz, de sentir estabilidad, para algunos siento tal vez incluso en el mes de mayo como de conectar con tu hogar donde naciste, tal vez el lugar donde naciste, con tu familia o con tus seres queridos. Tal vez para algunos de ustedes, Leo, esto sea conectar o regresar a casa con tus padres, pero siento que regresar a este lugar va a ser temporal, para que tú logres estabilidad. O incluso, mira, me colocan de que algunos van a llegar a revivir a la casa de una persona familiar, un ser querido, por un tiempo hasta que salga tu casa, hasta que ya te den las llaves de tu propio hogar. Está ese mensaje aquí, yo tengo que cumplir con pasar esa información para ustedes. Muy bien. Estabilidad, un techo sobre tu cabeza es lo importante. Casa número 2, vamos a ver cuál es el mensaje con el aspecto de las finanzas. Y la carta que quiero hablarte es la carta del Rey de Copas. Y me encanta esta energía porque me están diciendo aquí al ver esta carta de que el dinero va a empezar a fluir en tu vida. Si el dinero estaba bloqueado o estaba estancado o de alguna manera u otra no podías recibirlo, sentías que no lo podías tener o que no estaba a tu lado, ya eso va a cambiar. Vas a tener fluidez, liquidez financiera, económica durante el mes de mayo. Siento esa energía a tu alrededor, esa energía en donde, fíjate que hay mucho agua, mucho mar aquí, en estas dos cartas, y eso yo lo relaciono con abundancia. E incluso la carta del As de Copas, que es una carta súper espectacular, también habla de abundancia, pero el mensaje que recibí para ti, pues estaba más canalizado sobre el techo que vas a tener sobre tu cabeza, y para algunos la reparación. Y esto va de la mano. Mira cómo en las dos cartas de las copas se derrama agua. Significa que ya tu copa está llena, tan llena que ahora se desborda la abundancia en tu vida. Así es que prepárense para tener grandes noticias con respecto a dinero para ti. Y tal vez por eso va conectado estas dos cartas en que vas a poder tener tu casa. O incluso también para algunos de ustedes vender, si estás pensando en vender.
Es que viene un nuevo comienzo para ti, ¿viste esa carta? Vamos a ver la casa 3, la comunicación. ¿Qué mensaje te sale aquí? Oye, recuerda dejar tus deditos para arriba. Déjame saber si te gusta esta lectura del mes con las 12 casas. Aquí va a haber 12 mensajes, así que quédate conmigo hasta el final en 12 aspectos distintos. Deja tus likes, comparte el video, déjame saber si te gusta esta lectura, pues para hacerla para el mes de junio. Y si quieres también actualización del día 15, avísame. ¡Wow! Oh, ¡wow! Esta es la carta del 4 de bastos. Esto habla de casas, de un hogar, de estabilidad, para algunos incluso de matrimonio. Pero yo te canalizo el mensaje de una manera distinta. Pues esta carta te salió en la casa número 3, donde yo te hablo de la comunicación. Y fíjate que aquí hay estabilidad, están los 4 postes, los 4 bastos, y arriba que hay un techo sobre el hogar. ¡Wow! Y al ver este mensaje me indican, escucho la palabra, que vas a tener confianza en ti. Pues por eso vas a sentirte estable, vas a sentirte bien con los pies sobre la tierra con esta carta del 4 de bastos. Y en la comunicación vas a sentir la confianza de poder expresar lo que tú deseas, lo que tú quieres. Y me viene también un mensaje de que vas a tener como la habilidad de poder convencer a quien quieras con tu palabra. Usa ese don para el bien. Así me dicen, yo te lo paso, ¿eh? Y también me colocan en la mente el concepto con esta carta de la comunicación de que, por ejemplo, si trabajas en alguna línea de ventas, ya sea que tengas tu propio negocio o que trabajes en atención al cliente o que literal trabajes en un local vendiendo. Incluso puedes que vendan carros o casas. Hay algo con eso aquí para algunos de ustedes. Dice que vas a tener una labia, espero que se conozca general en todos los países donde me ven. Muchísimas gracias a todos ese término. O sea que vas a tener como una gran, tu palabra va a ser como, va a endulzar, vas a vender. Este va a ser el mes donde vas a llegar a las metas de ventas, si te manejas de esa manera, ¿no? Si no tienes nada que ver con ventas, no te preocupes, yo siempre saco mensajes para todos. Te está hablando de sentir confianza contigo misma, contigo mismo, de que incluso con tu palabra vas a poder convencer a cualquier persona que se pare frente a ti de lo que tú quieras. Le vas a poder vender hielo a los esquimales. ¿Está bien usada esa frase? ¡Wow! Y si te conecto ese mensaje con las cartas anteriores, techo sobre tu cabeza. Aquí hay alguna persona tal vez que incluso podrían estar entrando en una unión o matrimonio. Y esto podría estarte hablando entonces de esa unión y matrimonio y que van a tener su primera casa. Vamos a ver la casa número 4. Aquí yo te hablo acerca de la familia. ¿Qué mensaje hay aquí para tu familia? Tienes la carta del 9 de oros. Con esta carta del 9 de oros en el aspecto de la familia veo a una energía de una persona soltera, puede ser hombre o mujer, que está teniendo algún tipo de regalos, de premios, dinero. Esta es una persona que tiene dinero. Y esta persona que tiene dinero siento que de alguna manera u otra tal vez quiera compartirlo contigo, esté planeando hacer algo contigo, recibas alguna invitación de esta persona. Es un familiar cercano a ti. Para algunas personas también sus amistades pueden ser familiares. Pero siento que esta es una persona que tiene dinero, que tiene posibilidades, que está llegando a una gran meta y va a estar compartiéndola con el resto de la familia. La familia se va a enterar de esto. Incluso me están hablando dentro de los lugares que sea posible, algún tipo de reunión o actividad, fiesta o invitación o aniversario de parte de esta persona que van a estar teniendo. Y para otros me están indicando también de que en esta fiesta o en esta reunión van a estar como haciendo algún tipo de actividad dentro de lo que se pueda, con todas las medidas de bioseguridad y todo esto. Es como si fueran a regalar dinero. O tal vez esta persona diga, pues vienen a mi celebración, les mando mi número de cuenta, transfiérame por favor porque todo va a ser en dinero en digital. Hay algo así de eso, ¿no? Esto podría ser la celebración también tuya con tu familia de un triunfo que viene para ti. En la casa número 5, un mensaje para los que estén solteros. Esta es la carta que quiere hablarte. Vamos a ver.
¡Wow! Los que estén solteros no van a estar solteros por mucho tiempo, ¿eh? Con esta carta del 2 de bastos hay alguien en el extranjero o una persona con una cultura distinta a la tuya, una persona que nació en otro lado, con quien veo que te vas a estar comunicando. Esta persona yo la veo principalmente a la distancia, con quien vas a estar teniendo una gran conexión, incluso podrían estar hablando en otro idioma. Uno de los dos, o tal vez tú estés aprendiendo este otro idioma. Pero lo importante es que esta persona está a distancia de ti y siente una gran conexión con este 2 de bastos, incluso de almas gemelas. Oye, y estas cartas que te han salido para ti están todas pero bellísimas, así que espectaculares, máximas de máximas. Ha sido genial hasta el momento, ¿eh? Estas cartas. Toco madera para que el resto de las cartas sigan así. Pero para los solteros viene una conexión muy especial con alguien que habla otro idioma o que está en otro país, con quien ustedes tendrán tal vez un gran futuro, y tal vez si estas líneas van así, ustedes pasan de la soltería a la unión, hacia el gran amor. ¡Qué bueno! Casa número 6, yo te hablo acerca de la salud aquí. Esto no es un diagnóstico de una respuesta a un tratamiento médico. Esto solamente es un consejo, una guía que yo veo acá. Es importante que siempre te mantengas atendiéndote con un doctor de cabecera o con un doctor, una doctora, que sean idóneos y que sigas los tratamientos médicos, ¿no? Esto solamente es un mensaje que estoy viendo aquí para ti. Y le sale la reina de copas. Cuando veo esta energía, para algunos de ustedes hay un mensaje. Apenas vi esta carta me habló acerca como de las gargantas o de las glándulas. Parece que puede que algunos de ustedes estén teniendo algún tipo de situación con esto. Podrían tal vez incluso perder la voz por algún, ¿sabes? Quedan como roncos. Yo le conozco así como, que es así como ronco, tal vez es cuando te dan como resfriados o algo así. Para otros tal vez esto puede ser una situación un poquito más grave. Y esto es algo que ya ustedes tienen planeado, ¿eh? Yo no hago predicciones de enfermedades hacia el futuro, jamás. Y yo para cada uno de ustedes quiero mucha salud, éxito, triunfo, luz. Yo quiero que ustedes sean lo mejor del mundo. Yo los quiero y los amo a cada uno de ustedes como si fueran mi familia, mis hermanitos, mis hermanitas, mis grandes amigos. Mi misión, yo tengo que darte el mensaje de las cosas buenas y las no tan buenas para que se pueda corregir. Y aquí hay algo que tal vez ustedes ya saben. Están teniendo ya esa molestia en las glándulas, en la garganta, y tal vez vayan a pasar por algún tipo de procedimiento médico en un lugar especializado. Y ya ustedes saben de esto, las cosas van a salir bien, y aquí en la salud ese es el mensaje que recibo para algunos de ustedes, ¿eh? Recuerda que estos son mensajes generales. Si esa parte no aplica contigo, no te preocupes, vienen más mensajes también para acá. Las cosas van a salir bien en este tratamiento. Y si estás teniendo esa molestia y tú dices, ay no, con una pastillita de menta se me quita. Si estás teniendo una molestia con respecto a tus gargantas, tus glándulas, sientes alguna cosita por allí, vaya a verse con el médico para que le hagan un diagnóstico y puedan darle algún tipo de tratamiento de ser necesario. ¿Ok? Me mantienen al tanto, ¿eh? Dejen ahí en los comentarios, cuéntenme qué es lo que está pasando. Casa número 7. Vamos a ver cuál es el mensaje para la pareja. Para la pareja tienes la carta del 7 de espadas. Ay. Con esta carta yo estoy viendo a alguien que, a los que están en pareja, eso es los que están casados, los que están de novios, los que estén saliendo con alguien medio oficialmente. Esta carta del 7 de espadas me habla de que hay alguien que le tiene puesto los ojos a tu pareja. Y en otro caso, podría ser tú que le tienes puesto el ojo a alguien más. ¿Por qué no? También puede aplicar así. Y con esto, yo veo que les van a poner una trampa. Como te digo, lo importante de los mensajes que yo recibo, como son mensajes generales, es el fondo. El fondo aquí es que alguien tiene los ojos puestos en otra persona y le van a poner una trampa para que caiga. Entonces, si es tu pareja que le está echando ojitos a alguien más, veo que tal vez tú le vas a poner una trampa a tu pareja para que caiga en esa trampa y darte cuenta qué es lo que está haciendo. Ahora, como yo les digo, yo no juzgo a nadie, yo te paso los mensajes. Si tú eres quien estás haciéndole trampita a tu pareja y estás echándole ojito a alguien más,
Entonces el mensaje que te están diciendo aquí es que tal vez esa persona a la que tú le estás echando ojitos es alguien que mandó tu pareja para ponerte a prueba para ver si caes. ¿Hay algo de eso acá? Yo tengo que pasar el mensaje. Y de ninguna manera u otra apoyo la infidelidad. Yo estoy aquí como un ente objetivo pasando los mensajes que recibo. Y aquí está eso, de un lado o del otro. Alguien va a estar haciendo alguna pequeña trampilla para ver si agarran a la otra pareja y si cae. Esto es como una prueba que están haciendo. Para ver si agarran a la pareja y si cae. Si cae o no cae, pues ya eso depende de ustedes. Y eres tú quien está viendo este mensaje al quien le pone la trampita. Así que hacer las cosas derechito. Vamos a ver en la casa número 8 el mensaje que hay aquí con respecto a la intimidad. Ups. Tienes la carta del 4 de oros. Y con esto es silencio total. El mensaje, esta carta de tu intimidad te dice no hables nada con nadie. Y tampoco cuentes nada acerca de tu intimidad. Eso es lo que podría decirte. Porque me vino a la mente la idea de que, digamos, estás con tu pareja y le cuentas a tu pareja y que, ay, sí, mira, porque cuando yo estaba saliendo con mi ex hace 20 años atrás, X, vieras que le estaba haciendo ojitos a no sé quién y de repente me fui con no sé quién y terminé engañando a mi pareja con no sé quién y estás echándole ese cuento a tu pareja actual. Pues estás creándole dudas a tu pareja actual. Yo siempre digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni hagas cosas malas que parezcan buenas. Entonces tú vas a estar muy confiado echándole el cuento a tu pareja de que, ay, sí, mira que, que cuando yo salí con alguien hace muchos años, ay, fíjate que le engañé de esta manera y ni cuenta se dio. Oye, ¿cómo le vas a estar diciendo eso a tu pareja? Estás creando dudas. Puede ser también al revés, que es tu pareja que te está diciendo esas cosas de ti o que tú le echas ese cuento a alguna amistad tuya. Cero echadera de cuentos, cero contadera de tus aventuras de juventud, por favor. Porque eso puede ser el detonante que hace entonces que tu pareja diga, ¡así! Pues ahora yo te voy a poner una trampilla para ver si caes en esa trampilla. Y algo se puede malinterpretar allí. Yo tengo que cumplir con dar el mensaje. Así que de tu vida pasada, de tu intimidad, no le cuentes nada a nadie. Y si ya lo hiciste, pues entonces atentos, atentas para que no caigan en esta prueba que les quieren poner. Bueno. Y como te digo, también puede ser al revés. Tal vez tu pareja fue la que te echó ese cuento a ti, muy relajado, muy relajada. Dices, ay, si vieras que... Y tú te quedas ahora como que, ¿y si me la está haciendo a mí también? Entonces, cosas innecesarias que crean dudas en la relación. Si quieres que hablemos más del tema, sígueme en mi canal J Tarot Amor. Ahí a veces me inspiro también con algún podcast que habla acerca de cosas del amor. Podemos hablar de eso allá. Casa 9. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti. Aquí te puedo hablar acerca de viajes, educación, estudios. Vamos a ver de qué mensaje te quieren dar en esta ocasión. A ver. Tienes la carta del 9 de espadas. Y con esto me están indicando de que vas a estar luchando en contra de un sueño o de una meta. Hay cierta ansiedad aquí que veo también con esta carta del 9 de espadas. Pero me indican de que tú vas a salir vencedor o vencedora. Con esto siento, es como si fuese un pensamiento negativo, teniendo pesadillas con respecto a tus estudios, si pasas o no pasas, si estudios universitarios, si llego a la nota, si no la tengo, si presento la tesis, si no me gradúo, si no me dan el documento. Siento esa energía para algunos de ustedes que le están transmitiendo incluso tal vez hasta sus sueños, hasta tener problemas para dormir. Pero me están indicando con esta carta, tú vences esas pesadillas, vences esos pensamientos negativos. Así que enfócate a trabajar en eso. No te dejes dominar por un pensamiento negativo. Porque entonces, si te dejas llevar por el pensamiento negativo, vas a perder. Mantente siempre en positivo. Por aquí siento como ansiedad o preocupación por obtener o pasar algo. Incluso puede ser también cierta ansiedad o preocupación de llegar a obtener un documento legal, tal vez una visa o una aprobación para poder viajar. O incluso tal vez puede que estés esperando la aprobación de los exámenes que se tienen que hacer ahora para poder entrar a otros países y estás con la ansiedad de que si saldrá bien o saldrá negativo o qué es lo que va a pasar. Hay algo de eso allí. Déjame sacarte una carta más. Me están diciendo que saque una carta más en ese aspecto.
Mira, la carta del 6 de espadas. Llegas al puerto. Sale positivo en el sentido, espérate, sale positivo en el sentido de que sale bien para ti. Pues tú llegas al puerto. ¿Recuerdas que te hablé de un viaje o de llegar a una meta, graduarte o recibirte? Y mira, la carta te indica que sí lo haces, sí llegas. Es positiva esta carta, de la buena manera. Casa número 10. Vamos a ver qué mensaje sale aquí con tus sueños, tus deseos. Aquí está. ¡Wow! 10 de copas. Justo en la casa número 10. Jueguen al 10 durante este mes de mayo y me cuentan cómo les va. Esta carta te habla de felicidad, de alegría. El 10 de copas es una carta de familia, de tus seres queridos. Y hablando de tus sueños, estos sueños están por multiplicarse, están por hacerse realidad en ti. Principalmente tal vez si parte de tus sueños es estar con la familia, llegar a tener la familia unida. Tal vez estás en un país, en una ciudad lejos de la familia y por eso estás esperando hacer este viaje o que te den estos documentos para poder reencontrar con la familia. Sí lo van a hacer. Ese sueño de la familia junta se va a hacer realidad. Y tal vez esta energía de esta persona de dinero seas tú, que va a llegarte ese dinero y vas a poder reunir a la familia. Muy bien. Casa número 11, un mensaje para tus amigos. Pues no para tus amigos, pero de tus amigos para ti. Igual puede funcionar viceversa, así que, oye, déjame saber qué te parecen estas lecturas. ¿Te gustan? Pues continuarlas haciendo para el mes de junio. Déjame tus deditos para arriba. Cuéntame si quieres también que haga una actualización de lecturas el día 15, como los videos que han estado saliendo anteriormente. Y esta sería la mensual. Ok, tus amigos tienen la carta de la reina de espadas. Siento algún tipo de distanciamiento con algunos de tus amigos. Tal vez no te están prestando tanta atención. Pueden estar un poco distraídos. Esa energía de ellos. Pero siento que sí te mantienen siempre presente. Que siempre están allí. Que siempre están dispuestos para escucharte o darte una palabra. Pero sí lo siento como que en estos instantes durante el mes de mayo no van a estar muy presentes para tu vida. Y es esa energía de lo importante es la calidad de tiempo que pases con ellos y no la cantidad. Tal vez ellos se sienten así contigo de que tú estás distraída, estás distraído o estás enfocado en otras cosas y no les estás dedicando tanto tiempo como antes. Principalmente con toda esta carga de energía divina que tienes preparada para todo el mes de mayo. Así que hay algo allí como de un pequeño recelo que puede estar surgiendo. Y mira, si te cruzo esta carta de los amigos con la carta de los solteros, pues el recelo está claro. Pues estás conociéndote con alguien más a quien estás dedicándole mucho más tiempo que a tus amigos actuales. No descuides a tus amistades. Mándales un mensajito. Conecta con ellos siempre. Recuerda que la amistad y la familia en general siempre van a estar allí a tu lado. Mientras que en algunas ocasiones las parejas pueden ir y venir. La casa número 12, un mensaje para cierres de ciclo. Te quieren hablar dos cartas. La carta del diablo y la carta del Papa. Mira, con mucho amor te digo en estos mensajes, y son dos cartas completamente opuestas. Tienes al diablo, que representa tentaciones. Mira esta gente ahí. Y al lado tienes el Papa, que representa la luz, Dios. Tienes al diablo y a Dios. Mira, lo que escucho para ti es: no puedes estar con Dios y con el diablo a la vez. Ese es el mensaje que escucho para ti con respecto a cierres de ciclos y cierres de vida. Y es como estar en esa posición. O estás con Dios o estás con el diablo, pero no puedes estar con los dos. Y esto es un mensaje general para todos. Y eso no es literal. O sea, no es que estás con el diablo haciendo cosas ahí del diablo ni nada por el estilo. No es de esa manera. No es literal. Pero es como que lo que te digo, caigo de nuevo en ese mensajito. No puedes hacer cosas malas que parezcan buenas, ni hacer cosas buenas que parezcan malas. Y fíjate que te lo mencioné por acá y justamente cae esta dualidad de cartas acá, en karma, cierres de ciclos, energías. Y esto más que todo ya es a nivel espiritual, porque estamos viendo que a nivel terrenal las cosas están muy bien marcadas. A nivel espiritual y de quién eres tú, entonces está esa energía de
qué camino quieres tomar, ¿sabes? Una vez más, esto puede también ser alguna persona que está conectada directamente contigo, hijos o nietos, ¿no? Vamos a ver un mensaje para tu alma que necesita escuchar tu alma durante el mes de mayo. Vamos a ver. Silencio. Mira que te hablé de eso aquí. Y el mensaje principal, y aquí está clarito, o sea, no hay duda, ahí está, silencio. El mensaje para tu alma es: guarda silencio, no comentes tus cosas, tus planes, tus proyectos, ni tu intimidad. Y que en el silencio vas a obtener la respuesta de esta decisión, de este camino, de el diablo, las tentaciones y Dios. Muy bien. Me ha encantado esta lectura para ustedes. Déjame saber qué te parece, ¿eh? En pantalla los siguientes videos que te recomiendo. Recuerda mi canal J Tarot Amor. Suscríbete allí también. Y si no lo has hecho, también suscríbete a este para que siempre estés conectado, conectada conmigo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.